Muy buenos días o buenas noches o la hora que sea en que estás viéndonos. Bienvenido a este conversatorio con una persona muy querida para mí, que la conocí desde chiquita, ahora ya es médico y es la doctora Fátima Pérez, es egresada de la Universidad de Panamá como médico. También tiene una maestría en ciencias clínicas con especialidad en medicina familiar de la Universidad de Panamá, coordinado con la Caja de Seguro Social. Es coordinadora del Comité Local de Farmacoterapia y Farmacovigilancia, tutora clínica, residentes y estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá, miembro del grupo médico Tu Médico Familiar, y también la pueden encontrar en la Policlínica de San Miguelito. Allí trabaja la doctora, también en forma privada. Por favor, doctora, si nos puede informar dónde usted trabaja. Sí, de forma privada en Consultorios Brisas, la clínica Setgo. Y ahorita estamos empezando a trabajar con una clínica que recién abrió en el área de Paseo del Norte, que pues también vamos a estar dando atención en ese lugar. Doctora, primeramente quiero darle las gracias por haber aceptado esta invitación. Sobre todo, doctora, queríamos hablar sobre la salud, ya que el pasado 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. La salud Correcto. es de verdad el bien más preciado que cualquier ser humano debe tener, anhelamos tener, pero me gustaría Eso. conocer su definición de salud. Bueno, realmente la definición de salud es un bienestar total, no solamente en el aspecto biológico que muchas personas consideran, estoy saludable porque no tengo ninguna enfermedad física, pero realmente la salud es toda una cantidad de esferas que combinan la salud, tanto la esfera biológica como la psicológica, nuestra esfera social y nuestra esfera espiritual, obviamente también. Tener esa combinación o ese equilibrio en estas esferas es lo que nos va a decir si tenemos o no una buena salud. O sea, de acuerdo a lo que usted me dice, puede ser que tengamos un diagnóstico, pero podemos pensar que tenemos salud. ¿Cómo es eso? Puede darse Claro, esa... porque Ajá. Claro, porque puedes tener un diagnóstico, pero no es lo mismo el tener un diagnóstico sin un tratamiento adecuado que haga que tu salud se mantenga, o digamos ese bienestar en tu día a día se mantenga porque esta patología o esta condición está en tratamiento y está controlada. Entonces, yo le digo a veces a los pacientes, es como que lo que hacemos nosotros en salud es procurar que la persona, a pesar de tener una condición, pues pueda seguir con su calidad de vida, que los síntomas de esta enfermedad pues no repercutan en esa condición, en esa calidad de vida que lleva el paciente. Sabe que eso me satisface escucharlo porque yo soy una persona con una enfermedad crónica hace 32 años, pero yo me considero saludable. Si a mí me Claro que sí. preguntan si yo soy una persona enferma, yo diría que no, a pesar de que No, sí tengo un diagnóstico. Es muy, muy importante que tengamos claro que todo depende del control que tengamos sobre esa enfermedad. por Esa es la supuesto. diferencia. Sobre ese mismo tema me gustaría saber cuáles son las enfermedades más comunes en Panamá y si usted tiene consejos para su prevención. Claro. Bueno, realmente las enfermedades más comunes depende, porque hay enfermedades muy comunes como puede ser el resfriado común o de repente las personas que sufren de algún tema de vías respiratorias, ahorita que estamos entrando en abril, mayo, empiezan las lluvias, pues digamos que es una enfermedad súper común, pero es una enfermedad estacional y que tiene un curso agudo, un inicio y un final, ¿verdad? Pero cuando vamos a ver las estadísticas de cuáles son las condiciones de salud que de repente causan más impacto en los pacientes, son las enfermedades crónicas. Y a base de esas enfermedades crónicas nacen las principales causas de mortalidad en nuestro país, que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por darte un ejemplo, hay lugares en Panamá donde 3 de cada 10 panameños son hipertensos Wow. o 15% de la población, en las últimas estadísticas, casi 15% de la población padece de diabetes. Y vemos un incremento de estas enfermedades crónicas. Ahorita este mes, porque se está celebrando el tema de las enfermedades renales o que se está concientizando sobre esto, pues, eh,
ahorita tenemos 2.500 pacientes aproximadamente en hemodiálisis por enfermedad renal crónica A nivel nacional, doctora. a nivel nacional, alrededor de 2.500 pacientes. Y si vemos el porcentaje de pacientes que tenemos con hipertensión y con diabetes, que son las principales causas que generan enfermedad renal crónica, pues estamos viendo un futuro bastante incierto, sobre todo porque muchos de los pacientes no saben que son hipertensos, no llevan un control, no saben si tienen diabetes. Y pues estamos ante un paradigma en salud de tenemos que buscar la atención y buscar los controles porque realmente son enfermedades que no se detectan apenas aparecen. Son enfermedades que van de lenta evolución, no dan síntomas hasta que dan los grandes síntomas, ¿verdad? Entonces, encontrar un paciente con un diagnóstico de diabetes ya con nefropatía o con un problema a nivel de la vista, con retinopatía diabética o con una neuropatía diabética, un paciente que detectemos hipertenso porque le dio un infarto al miocardio, pues no es una prevención que queremos hacer. La idea es prevenir y evitar que estas enfermedades puedan aparecer, ¿no? Y en ese sentido, en el plano de que usted es una médico familiar, en su especialidad, ¿qué trabajo se hace con relación a estos temas de prevención? Bueno, realmente la prevención yo digo que se hace siempre, en cada momento, en cada consulta, en estas intervenciones que hacemos también, no solo yo, sino todos como medicina familiar, pues tratamos siempre de buscar la manera de llegar a la comunidad y de hablar en estos espacios que, digamos, no están asociados tanto a una instalación de salud, ¿verdad? Porque uno piensa, ay, es que yo voy al doctor cuando me siento mal. Yo voy al doctor porque, como usted dice, porque tengo una condición de salud, padezco de una enfermedad, entonces ahí yo me voy a atender con el médico. Y bueno, nos llevamos estos chascos, pues porque no hacemos prevención desde que somos chiquititos. ¿Por qué no ir a las escuelas, por ejemplo? Y dar temas como una alimentación saludable, cómo gestionar las emociones. La gran pandemia que tenemos aquí ahorita también es el tema de salud mental, manejo del estrés, eh, el manejo de la ansiedad, cómo llevamos nuestro día a día y es muy caótico y todo, sobre todo en temas de redes sociales, pues la información y todo sale mucho más rápido y no tenemos espacios para simplemente estar, ¿verdad? Nosotros en nuestra salud mental en paz. Es difícil encontrar paz Muy en el difícil, 2025. doctora, muy difícil. Porque tratas de buscar la paz y ¡plin! Suena el teléfono, o ring, suena el teléfono acá en la oficina, o te tocan la puerta de repente porque tienes alguna visita, o bueno, son tantas situaciones que pues impiden que tú puedas estar en un espacio de relajación, que quizás antes sí se podía hacer, pues. Claro. Y podías desconectarte del trabajo, ahora no, porque el correo, el Bueno, WhatsApp. tengo entendido, doctora, que los niveles de prevención cambian, que hay un nivel primario de prevención, secundario, terciario. ¿Podríamos hablar un poco de eso tomando en cuenta que muchas de las personas que nos van a ver son personas que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad? En Por nivel supuesto. primario sería como usted nos acaba de decir, a nivel ya desde chiquitos en las escuelas, inculcar hábitos de vida saludable, pero ¿qué podíamos hablar de una prevención secundaria o terciaria? Bueno, pues realmente en la prevención primaria, como bien dices, son todas estas condiciones donde el paciente, pues, em, es una persona que está realmente en un estado de salud en equilibrio, como estábamos hablando al inicio, o que de repente tiene algunos factores de riesgo que puedan condicionar enfermedades a futuro, ¿sí? Por ejemplo, eh, un paciente que consuma mucho bebidas azucaradas, ¿verdad? Pero no es un paciente con diabetes. O de repente un paciente que fuma, pero no es un paciente que tenga una enfermedad pulmonar. Cuando hablamos de prevención secundaria, ya estamos hablando de cuando tenemos una patología y entonces hacemos prevención sobre esa condición. Por ejemplo, un paciente que tuvo un evento cerebrovascular, por ejemplo, se dan estatinas, se dan algunos medicamentos para prevenir que esta enfermedad vuelva a repetir, ¿sí? Ya cuando de repente el paciente está, pues, como te digo,
en una condición ya que no podemos revertir ciertas cosas, ¿sí? Yo digo que la prevención primaria sería lo ideal. Un paciente que está en equilibrio y la idea es prevenir que aparezcan cosas, que aparezcan situaciones de salud que pues obviamente van a tener otras repercusiones. Bueno, a nivel de la prevención terciaria es cuando ya tenemos una intervención médica, ¿verdad? Para detener el avance de una complicación de esa enfermedad crónica, como decirte el tema de la enfermedad renal. O tenemos un paciente pues que le detectamos la hipertensión, vamos a prevenir que haga complicaciones a causa de esa hipertensión y sucede que no, que le dio el evento isquémico o que hizo una enfermedad renal crónica. Entonces ahí igual seguimos haciendo prevención porque la idea es prevenir o proteger ese riñón lo más que se pueda para evitar entrar en una diálisis. Y también existe la prevención cuaternaria, que es en el tema de evitar excedernos a veces en intervenciones médicas, ¿no? Que no necesariamente, que no sean necesarias para el paciente. Sabes que ahora que hablas de eso, ya yo tengo también complicaciones porque después de 32 años con una enfermedad crónica, los órganos blandos también se tienen que revisar, que es el corazón, los pulmones, Correcto. el hígado, los riñones. Y el hecho de que acudí a otros especialistas, ahora resulta que estoy polimedicada, porque Ujú. entonces me han mandado diferentes medicamentos y mi estómago dijo, pitó. Y a veces la sobremedicación también nos perjudica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Olvidarme de la recomendación, ¿a dónde está el equilibrio? No, pues obviamente por eso es que se da el seguimiento, porque no sabemos qué nos podemos encontrar y cada vez la medicina va avanzando y cada vez tenemos pues medicamentos mucho más avanzados, terapias biológicas, que pues tienen maravillosas reacciones o los resultados que vemos son espectaculares, pero así mismo pueden tener otros efectos adversos que hay que estar pendientes. Y la única manera de hacer eso es a través del seguimiento de los pacientes, para poder detectar esas cositas que de repente, oye, mira, porque también ocurre mucho, y nosotros en medicina familiar lo vemos, nosotros decimos somos como los directores de orquesta, ¿no? Porque el paciente muchas veces, como es una persona entera, tiene todas sus cositas, para él no solamente es el paciente con una patología reumatológica o el paciente con un trastorno neurológico. Puede ser un paciente que tiene más de un diagnóstico. Es que también es hipertenso, también tiene diabetes, también tiene miastenia gravis, de repente también tiene artritis reumatoidea y de repente le detectaron un cáncer y está en tratamiento en el oncológico por un cáncer de mama. Entonces, el manejar al paciente como un todo, en esa integralidad, para nosotros es muy útil porque podemos detectar esos detallitos en prevención cuaternaria, pues, en donde quizás los otros colegas no puedan observarlo, pues, o de repente no lo saben porque están enfocados en la condición en particular que están tratando. Y Pero no se nosotros podría, hacemos medicina centrada en la persona y vemos a la persona como un todo. Y obviamente sabemos que María tiene estos antecedentes, se ve con fulano, mengano, sultano, ¿verdad? Que su mamá padeció de tal enfermedad, que tiene 5 hijos y de esos 5 hijos tenemos el apoyo de 3 de los 5 porque los otros 2 se pelearon y se fueron a no sé dónde. Entonces las redes de apoyo también nos ayudan muchísimo para tratar una condición de salud. El paciente que tiene una enfermedad, una condición difícil y que además no tiene redes de apoyo, es un paciente que pues la progresión de esa enfermedad se nota a leguas. ¿Quién va a salir con un mejor pronóstico en salud? Así que la parte familiar hay que evaluarla siempre. así que podríamos decir que sería ideal que todos los pacientes crónicos tengamos un médico familiar. Sería ideal que toda familia tenga un médico familiar. La Sería familia, lo ideal. o sea Lo que ideal porque los realmente niños, ustedes también ven a todos, los niños. sí, nosotros vemos, la idea es darle al paciente o a la persona un seguimiento longitudinal en el tiempo. Lo vemos desde que nacen hasta que, bueno, en mi caso yo creo en Dios hasta que papá Dios lo llame. Y los Claro. acompañamos en todas esas etapas de la vida. O sea, la idea es esto,
y no solamente hacer prevención en el aspecto de las enfermedades, sino de condiciones asociadas a la familia, a su ciclo de vida familiar, porque conocemos que quizás existan crisis que son normativas, que son esperadas, por ejemplo, cuando una persona va a casarse, ¿verdad? Y entonces hacemos esa consejería prematrimonial. O de repente ya una vez que se casan, no es lo mismo estar casados sin niños que estar casados cuando viene el primer niño, ¿verdad? Las dinámicas cambian, los roles cambian y hay crisis normativas en cada fase de la vida de una familia. Cuando se va el primer hijo y cuando se van todos los hijos. Y entonces cuando ves ese ciclo tan dinámico, porque incluso si te fijas en los niveles de divorcio, ¿verdad? A nivel mundial, cada vez son más altos, pero las tasas de divorcio son más altas después del nacimiento del primer hijo y cuando se va el último de los hijos. Entonces, cuando tú te das cuenta de que, oye, ¿por qué está pasando tanto esta tasa de divorcio en estas fases de la vida? Pero es que sucede que los roles cambian, entonces hay que trabajar mucho eso de la pareja y de cultivar la pareja a través de la relación, incluso cuando tenemos hijos, porque después los hijos se van y nos enfocamos tanto en criar hijos que no cuidamos y cultivamos la relación de pareja. Y después cuando tienes, qué sé yo, 50, 55 años, se van todos los niños y justo cae ahí la andropausia, la menopausia, entonces andamos medio hormonales, medio, ¿verdad? Entonces mejor corto palito y no miramos que son cosas que van a pasar y que son esperadas. Y con las enfermedades también vemos eso. Si yo sé que yo tengo una condición, por ejemplo, degenerativa, si yo estoy preparada y mi médico o yo me educo sobre mi condición, yo sé qué esperar y no me va a caer como un balde de agua fría cuando estoy en esa situación. Entonces, todo eso forma parte de ese seguimiento que le damos a los pacientes. En el tiempo, Volviendo al tema de la prevención, ¿qué rol juegan las vacunas en este tema de la prevención? ¿Qué opinión tiene usted sobre ello? bueno, las vacunas tienen pues muchísima utilidad. La verdad es que hay un antes y después de la vacunación con las condiciones de salud. Por ejemplo, ahorita hay brotes de sarampión, que antes eso pues estaba prácticamente erradicado. Eh, hay pacientes que quizás no sé si en algún momento habrá escuchado del polio, la poliomielitis o el tema de los neumococos. A veces pasa que causan enfermedades, la tuberculosis, que es una enfermedad que ahorita está escalando unos niveles que no son los que esperamos y los que quisiéramos. En Panamá hay mucha tuberculosis que antes era solamente en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, pero ahora estamos viendo pacientes que están sanos, que tienen una inmunocompetencia y están siendo diagnosticados con tuberculosis. Y existen vacunaciones para evitar que esta condición pues llegue a otras esferas, ¿verdad? Ajá. Pero son cosas que a través de la vacunación podemos lograr. Las enfermedades, por ejemplo, se sabe que en los adultos mayores la vacunación contra el neumococo nos ayuda a evitar que estos pacientes ya en unas edades más avanzadas hagan neumonías, se compliquen y fallezcan por una neumonía adquirida en la comunidad, que es algo que no debería pasar, siempre y cuando se coloquen sus vacunas. Ahorita viene a final de este mes la jornada de vacunación de las Américas y Panamá es sede. Comienza el 28 y termina el 3 de mayo y el lema es casualmente que es la vacunación es una decisión que tomamos los adultos, porque también es la decisión cuando llevamos a nuestros niños. Por supuesto. A mí personalmente opino que las personas que deciden no vacunar a sus hijos están tomando decisiones sobre otro ser humano y que a mi juicio no es correcto, porque no fue que ese ser humano decidió no hacerlo, fue su papá el que decidió no hacerlo, pero el que va a asumir las consecuencias de eso es el hijo. Entonces, Claro. a veces yo pienso que debería haber un control más estricto. Yo recuerdo en mi época, bueno, bastantes años atrás, que llegaban a las escuelas y nadie te preguntaba si sí o si no, simplemente llegaban Claro. a vacunar y listo. Y pienso que esos tiempos deben de volver, porque sí es cierto que se está perjudicando a un futuro adulto al no tomar esta decisión. Igual,
en estas enfermedades crónicas que tenemos, la vacunación juega un papel importante y las personas piensan que la vacuna es solamente para niños. El adulto no tiene Sí. en mente la vacunación. Creo que, bueno, con el COVID ayudó a, ¿no cree usted? Han aumentado los porcientos de las personas, ¿verdad? Bueno, realmente con el tema del COVID, las vacunas del COVID, como fueron liberadas con permisos como de emergencia, ¿no? Causaron quizás mucho dilema en los pacientes, de si me la pongo o no me la pongo. Yo creo realmente que sí debe de permanecer la decisión propia, pero digo, porque como todos sabemos, todo tiene efectos secundarios. Las vacunas también tienen sus efectos secundarios y hay que estar alertas para detectarlos y estar conscientes de si vamos a hacer una prevención primaria como la vacunación, saber cuáles son los riesgos a los que me voy a exponer si me coloco esta vacuna, porque no son inocuas, ¿sí? Pueden Así es. tener reacciones. Es como el menor porcentaje de los casos. Se vacuna 1 millón de personas, menos de un 1% de esas personas puede tener un efecto adverso, pero sí puede ocurrir. Y también que hay condiciones en las cuales uno tiene que tener más cuidado al momento de poner una vacunación. Por ejemplo, las personas que están en terapias que causan inmunosupresión. Yo no puedo poner 4 vacunas a la vez. Y que sí nos pasa a veces con las compañeras de enfermería, que todos los 2 brazos, los mulitos, ponen 4 o 6 vacunas porque están en la feria o qué sé yo. Y no tenemos como ese cuidado de que puede haber reacciones mientras más inóculos coloquemos. Entonces eso es algo que hay que tener en consideración también. Pero sí pienso que debe siempre, y por ley, porque por ley también tenemos la ley 68 que habla que es autonomía del paciente. Pero si yo sé que es algo que me va a hacer un beneficio, que el riesgo es bajo y los beneficios son muy buenos, pues es por lógica que uno se va a poner lo que necesita, ¿verdad? Sí, claro. Estoy acercando más porque me están escribiendo que mi voz se oye muy baja, pero esos Ay, ay, son ay. problemas técnicos de esta computadora. Sí, doctora, mire, usted sabe que la Asociación Unidos para Apoyarte, que es quien le invitó a este conversatorio, está relacionado al apoyo a las personas con enfermedades raras. En ese Ujú. sentido, ¿cómo la especialidad suya puede ayudar con estos pacientes? Bueno, mira, yo pienso que en el tema de enfermedades raras es súper importante la relación médico-paciente, ¿verdad? Porque como se escuchan, son enfermedades inusuales. En la escuela de medicina, cuando nos enseñan, si tú estás, por ejemplo, en tu cuarto con la puerta cerrada y tú escuchas unos cascos, ¿verdad? Como de caballito, ¿verdad? ¿Qué tú vas a pensar que está pasando por allá afuera? Un caballo, porque suenan los cascos del caballo. Pero sucede que los cascos también lo pueden tener las cebras y puede ser que haya una cebra allá afuera. Pero entonces, la relación médico-paciente es la que nos ayuda como médicos a detectar esas enfermedades raras. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las enfermedades raras tienen muchos síntomas. No es solamente una sola cosa, sino que, bueno, hoy me duelen las articulaciones, mañana tengo dolor de cabeza, en una semana me da un síntoma gastrointestinal y de repente a las 2 semanas tengo mucha fatiga, no puedo pararme de la cama, no sé por qué. O de repente ya no me acuerdo de las cosas, la memoria se me fue. Entonces, cuando me dio el dolor de cabeza, fui con un doctor. Cuando me dio el tema gastrointestinal, fui con otro. Después me fui con otro. Y entonces el diagnóstico se atrasa porque andamos saltando de uno en uno. O en Panamá pasa mucho que las personas tienen un dolor en el pecho y corren ¿a quién? Cuarto de urgencia O al cuarto de urgencia, o o de repente dicen al cardiólogo porque al me duele el cardiólogo. corazón, ¿verdad? Entonces, el dolor en el pecho tiene un montón de diferenciales, de diagnósticos diferenciales que pueden ser. Entonces, el tener una buena relación con tu médico y tú decir, bueno, mira, vine hoy y me pasó esto, vine después, oye, mira que, y me ha pasado mucho con los pacientes que tienen de repente una enfermedad rara o como dicen, una cebra, pero es porque voy revisando el expediente. Oye, pero tú el año pasado viniste en esta condición y después te pasó esto y fuiste donde fulano y te encontraron esta otra cosa y entonces uno puede como unir los cabos porque es como un rompecabezas. Y la única manera de armarlo es tener las piezas a mano, pero si las piezas las tiene un colega por un lado y las otras por el otro lado, y quizás el mismo paciente no considera
que lo que pasó antes guarda relación con lo que tengo ahora, pues es mucho más difícil hacer un diagnóstico. Así que clave, esa relación médico-paciente, número uno. Y también hacer una buena historia clínica. Muchas veces los médicos, por el tiempo, por las circunstancias de los sistemas en los que se trabaja, a veces no hacen esas preguntas claves la historia clínica que nos ayuda a detectar esas enfermedades raras, ¿verdad? Por ejemplo, mira, te voy a contar una historia de una señora. Ella llegó a mi consulta porque la refirieron por la presión arterial. No, que tengo que tomar este medicamento y dice que usted es la única que lo puede recetar. No, bueno, ok. Como era la primera vez que la veía, yo le hice un montón de preguntas. Ay, mire que a mí me está molestando un poquito aquí en el cuello. Yo, ok. La examino, no sé qué, le pregunto si alguna vez en su familia ha habido algún antecedente de problemas de tiroides. Ah, bueno, sí, mi hermana falleció de cáncer de tiroides. ¿A qué edad murió su hermana de cáncer de tiroides? Ella tenía 16 años. Wow. Eso es una bandera roja, Sí. porque los cánceres en adolescentes no son comunes y usualmente se asocian a síndromes genéticos. Y yo seguí indagando por ahí. Ah, y en la familia hay más personas que hayan tenido esta condición o algún otro cáncer. Ah, bueno, sí, doctora, mire que Menganito le dio cáncer de colon, a Sultanita le dio cáncer de mama y a tal cáncer de páncreas. O sea, había un alto componente genético familiar que podía estar asociado a síndrome genético. Y cuando yo le examiné, le palpé un nodulito. Pero al tener esa bandera roja, de una vez corrimos. Biopsia, tal cosa, salió positivo por un cáncer, le hicieron la cirugía y en menos de 3 meses la señora libre de cáncer, gracias a Dios. Pero como ella tenía todos esos antecedentes familiares, la buscamos por genética y sí, en efecto, tiene algo que se llama síndrome de Lynch. Y entonces ella es una paciente que hay que tener aquí, ¿ven? Bien agarradita, nos vemos cada 3 meses, cada 6 meses, fijo, revisamos con el ginecólogo, ovarios, útero, mamografías al día, hay que estar encima porque es un síndrome genético que puede ocasionar múltiples cánceres en una misma persona y a nivel de la familia. Y llamamos a la familia para que también se hicieran las pruebas pertinentes. No, Entonces y es un sobre todo si despertar. hay generaciones más jóvenes que también tienen que saber Correcto. esto para que se cuiden y estén alertas, ¿no? Correcto. Y tomar Bueno, ciertas medidas de prevención desde mucho más temprano. Porque, por ejemplo, si esta paciente que tiene ahorita 45 años, tiene hijos, y vemos que en los síndromes genéticos usualmente las edades se adelantan. En la siguiente generación bajamos 10 años. O así, sea que quizás desde los 30 hay que empezar a hacer tamizaje a los hijos de ella. Y los nietos de ella quizás desde los 20 o mucho más temprano, realizar tamizajes. Y son enfermedades pues que no son usuales, pero claro, todo va en una buena historia clínica. Y un paciente que colabore, y que diga las cosas esa como es son. otra. Sabes que eso tenemos que hacer mucho énfasis porque las personas piensan que todo está en manos de los médicos. Y no siempre también el paciente tiene mucho que aportar para poder tener una buena salud. No todo depende del médico. En ese sentido, me gustaría también conocer qué podemos recomendar, sobre todo en el adulto mayor, sabiendo que tenemos una población que está envejeciendo. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a los adultos mayores? ¿Recomendaciones generales o Generales, generales, sí, generales, para tener digamos, una vejez saludable, aunque no se usa la un palabra. envejecimiento activo? Un envejecimiento activo. Bueno, realmente la Yo con mi recomendación vocabulario antiguo, sí. no, para nada, se entendió. Bien, mira, realmente las recomendaciones para el adulto mayor, para el adulto joven, para los niños, para todos, son, yo pienso que 4 pilares, porque son los pilares del estilo de vida saludable. Movernos, actividad física, ejercicio, lo que puedas hacer, porque muchos pacientes me dicen: "Y es que yo no puedo hacer ejercicio". Yo tengo un paciente en silla de ruedas y él me dice: "Doctora, ¿cómo voy a bajar de peso si yo no tengo piernas? ¿Cómo voy a hacer ejercicio
Entonces yo dije, bueno, pero tú puedes hacer ejercicio de la cintura para arriba y tú puedes agarrar tus pesas y le di algunos links de YouTube porque ahora también la tecnología nos sirve muchísimo y tú buscas ejercicio para pacientes en silla y tú encuentras qué hacer. Oye, el señor regresó como con 6 libras menos. Opa. Feliz, doctora, mire que estoy haciendo ejercicio, no sé qué. Y me uní con unos muchachos que también tienen silla de ruedas y estamos haciendo ejercicio. Nos metimos a un gimnasio que había por la comunidad y ahí estamos haciendo pesas y ejercicio en la silla. Entonces son cosas que él no sabía que él podía hacer ejercicio, porque él pensaba que su actividad física murió el día que le quitaron las piernas, pero no. Mientras tengamos cómo movernos, nos movemos. Entonces ese es un pilar. El otro pilar es la alimentación saludable. Hay que comer sano. Entonces mucha gente dice que no, pero es que comer sano es caro, doctora. Bueno, eso yo lo puedo agarrar con pinzas, ¿verdad? Porque uno hace una inversión en salud. Tú estás haciendo una inversión en tu salud. Porque prefiero que gastes ahorita $10 en un mercado de vegetales, frutas, cosas sanas, a que después tengas que gastar $60 en un medicamento por una enfermedad que antes no tenías. Pero como comías ultraprocesado, que era más barato, como comías cosas que, qué sé yo, embutidos y salchichas y comíamos cosas de paquetito y le echábamos mil condimentos a las comidas, entonces pues obviamente nos enfermamos. Es una inversión en salud. Entonces la alimentación saludable se puede hacer. Y si usted tiene acceso a comer arroz, huevo, pollo, las cosas yo les digo que sea de lo más cercano de la tierra al plato. Mientras más cercano de la tierra a su plato es lo que está comiendo, más saludable va a ser y menos riesgo de complicaciones a futuro. La alimentación es un punto clave en el envejecimiento activo, ¿verdad? Exactamente. Comer grasas saludables, una buena cantidad de proteína. Al adulto mayor, por el envejecimiento natural, nuestras papilas gustativas cambian y entonces se nos quitan las ganas de comer proteína. Se nos quitan las ganas de Está tomar agua. pasando en casa, así mismo, me está No quiero pasando. tomar agua. Doctora, es que mi papá no toma agua, doctora. Y estamos encima de él que tome agua. Yo, bueno, pero es que se le va a quitar la sed, hay que estar encima de verdad. E incluso a veces hasta usar sueros de rehidratación en los pacientes para ayudarlos a que o le cambian el sabor al agua, pues. Échale un poquito de limón, échale un poquito de infusión de frutas, le tira unas rodajas de pepino al agua para que tenga un sabor diferente y que pueda tomar. Pero es natural que no es que sean necios, ¿verdad? Es que sus papilas gustativas ya no saborean las cosas como antes. Igual con las proteínas, en cambio los dulces, ay, eso sí, Ay, se intensifica. Mientras más saladito, mientras más dulce, mejor. Entonces mejor me como el arroz y dejo el muslito de pollo. O solo me como el arroz y lo enjuago un poquito con la lenteja. Pero el juguito de la lenteja, no la lenteja, lenteja, porque entonces me dan gases o me distiendo, qué sé yo, porque también la digestión cambia, porque la microbiota cambia, la motilidad intestinal cambia. Entonces hay que hacer esos ajustes en nutrición para mantenernos saludables. Incluso hay suplementos en caso de que no podamos tolerar ciertas dietas para mantenernos sanos. Y esa alimentación y el ejercicio nos van a ayudar a evitar sarcopenia, que es una de las grandes eh, digamos que talones de Aquiles en la atención de los pacientes adultos mayores, porque pierden mucha masa muscular, entonces les pasa cualquier cosita y se hospitalizan con poquita masa muscular y tienen más riesgo de complicarse en el hospital. Entonces, mientras usted haga actividad física, coma sano, vamos por un buen camino hacia el envejecimiento activo. El otro pilar es el sueño, ¿verdad? No sé sí, si le ha pasado, pero el sueño con el paso del tiempo, nuestro ritmo circadiano se afecta y cada vez dormimos un poquito menos. El adulto mayor duerme menos horas. No es que ya yo con 4 horas estoy bien. Entonces hay que regular ese ritmo circadiano con buena higiene de sueño. De nada sirve que me tome una pastillita para dormir si yo tengo las pantallas aquí a las 11 de la noche. No que estoy viendo la novela de
no sé, la nueva novela turca, y que van a hacerle no sé qué a Zenet, hay que correr, ay, no puede ser que le pasó esto a esta personaje, no puede ser que ella le hizo esto a él, y viven con ese estrés y no pueden dormir porque la novela mataron a fulano de tal. Yo le dije, me pasó con una paciente, la señora no podía dormir, yo, ¿por qué no duerme? Es que yo estoy viendo la novela, doctora, y entonces la novela se acaba a las 12 y tenía pesadillas de lo que pasaba en la novela, entonces no descansaba y la presión subiendo y el azúcar subiendo, yo, ¿qué está pasando? Le tuve que decir que no viera la novela o que la grabara y la viera en otro momento, pero no en la noche. Así es. Entonces son cositas como detalles, esa higiene de sueño, evitar pantallas, no tomar líquidos después de las 7 de la noche, darse un baño relajante antes de acostarse a dormir, porque necesitamos buena calidad de sueño. Bien, el adulto mayor ya no duerme las 7, 8 horas, pero que esas 6 horas que él duerma sean de calidad. Y la única manera de hacer eso es con una buena higiene de sueño. Así es. Entonces son esos detallitos para lograr ese envejecimiento activo en los pacientes. Ah, y lo último es aprender siempre algo nuevo, mantener la mente activa. Guapa. Siempre, siempre la mente activa. Voy a aprender un nuevo idioma, vamos a aprender a tejer, voy a aprender a tocar guitarra. eh, no sé, mi abuelito a sus 80 años se metió a estudiar derecho porque su sueño era estudiar derecho. Se Qué metió a estudiar lindo. derecho. Ajá, tan lindo mi abuelito. Entonces, mantener la mente activa, pues obviamente va a prevenir un montón de condiciones. Nos va a ayudar a tener más retentiva. Yo les digo que es como tratar de mantener tu casa limpia. Tu cerebro siempre va a estar haciendo conexiones, pero si yo dejo de usarlo, esas conexiones se van perdiendo, como cuando tú no limpias una casa, no la arreglas, no la acomodas, se llena de telarañas, se llena de hongos las paredes, y ya después de ese cuarto, o lo clausuras o lo tumbas, Sí. porque ¿cómo lo Doctora, reparas? ya estamos casi al final. Es muy importante la pregunta que le voy a hacer ahora y es que nos enseñe la navegabilidad. ¿Cómo podemos los pacientes llegar a un médico familiar? O sea, nosotros podemos llegar allí a la Policlínica de San Miguelito y decir que yo quiero una cita con la doctora Fátima Pérez o ¿cómo es la ruta para llegar? Bueno, mira, realmente a nivel institucional, se podría sacar las citas a través de medicina general. La verdad es que somos muy poquitos nosotros, como médicos familiares, ojalá se abrieran muchas más plazas de residencia para que se formen más médicos familiares y podamos tener la cantidad de médicos familiares que Panamá necesita, porque somos activos, creo que no pasamos los 60 Wow. a nivel nacional. Y la recomendación es que haya un médico familiar por cada 3.000 personas. Dios. Así que somos bien poquititos. Entonces, a nivel institucional, pues se ha tomado la medida de que medicina general refiera a medicina familiar. Si Ya. ellos detectan algún paciente que pues necesita una atención más especializada, pacientes que son pues muy complejos a veces, porque el tiempo también no les dan tanto tiempo a los médicos generales para ver a los pacientes. No es que ellos no quieran verlos, sino que les dan 10 minutos. Entonces, en 10 minutos tú no puedes ver 5 o 6 patologías. Entonces nos los mandan a nosotros, que nos dan un poquito más de tiempo para poder ver a esos pacientes con más lujo de detalle, ¿no? Pero a nivel privado es nada más sacar la cita e ir. Me gustaría que si aprovechemos el cierre para que invite a la actividad que tenemos el 29 de mayo, doctora. Ay, sí, estamos muy contentas, la licenciada Emma y yo y todos en las asociaciones. Sí. Vamos a realizar nuestro segundo seminario para pacientes en el marco del Congreso Panameño de Medicina Familiar. Va a realizarse el día 29 de mayo, va a ser en horario de la mañana, de 8 a 1, y ahí vamos a contar con múltiples temas sobre los medicamentos en este caso, ¿sí? Vamos a saber cómo manejar los medicamentos, qué hacemos en una polifarmacia, puedo tomar herbolaria con las medicinas que tomo. Hay muchos temas súper interesantes. Me imagino que la Licen después podrá poner el link para que se puedan inscribir. Y pues es la intención nada más de querer ir porque el seminario es gratuito. Gracias a Dios podemos pues Sí. abrirlo al Y público, además, pero sí los cupos son limitados.
Así que, Eso sería importante que sepan que vamos a publicar en las redes sociales el link de inscripción, el enlace, pero además pueden llamar al 64880009 para solicitar el enlace, se le hace llegar el enlace y reserva su cupo. Mientras pues que encuentre el enlace en las redes sociales a veces es difícil, así que puede llamar por el teléfono para que se le mande el enlace. Doctora, estoy exacto. muy agradecida por esta conversación tan importante. Sobre Sí, todo, ojalá que todos los que nos escuchen y nos vean sigamos indicaciones, que sepamos que nosotros como pacientes tenemos que poner de nuestra parte para tener una vida activa en salud a lo largo de nuestro tiempo. Y eso depende mucho, mucho de nosotros. Por supuesto que los médicos son importantes, pero nosotros tenemos que tomar la batuta en la atención de salud. No sé si mira, desea cerrar con algunas palabras. sí, yo quería decirte en eso que acabas de decir, mencionar, que hay un estudio sobre el impacto que tiene el servicio de salud en los pacientes y nosotros impactamos en un 11% Wow. la salud del paciente. ¿Qué significa eso? Que el resto depende de ustedes, ¿sí? Básicamente. El Así resto depende de ustedes. Nosotros les damos las recomendaciones, les damos las guías, pero ustedes son los que ponen en acción y activan su salud. Así que busquen ese equilibrio, ese bienestar y nosotros estamos para ayudarlos en lo que necesiten. muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Dios la bendiga grandemente. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Gracias por la invitación. Sí. Bye.